A casi 5 kilómetros bajo la capa de hielo de la Antártida, los científicos acaban de encontrar algo que no debería estar ahí. No es un fósil ni una roca cualquiera, parece una estructura. Durante décadas, nos han contado que este continente siempre fue un páramo helado y sin vida. Pero los escáneres de radar, las imágenes por satélite y los testigos de hielo cuentan otra historia muy distinta. La de un mundo cálido, cubierto de bosques y rebosante de vida. Y quizás la de una civilización que lo habitó antes de que una catástrofe lo borrara del mapa. Piénsalo. La Antártida es el doble de grande que Australia y guarda el 90% de todo el hielo del planeta. Hoy sabemos, gracias al radar que penetra el hielo, que debajo hay valles, cordilleras y paisajes del tamaño de Bélgica enteros, sellados bajo el hielo durante al menos 14 millones de años. Y aquí viene lo importante, que la Antártida fue verde alguna vez, no es una teoría descabellada, es un hecho científicamente probado. La verdadera pregunta no es si fue verde, sino cuándo lo fue. ¿El hielo ya estaba antes de que llegáramos? ¿O hubo alguien que pudo presenciar los últimos bosques antes de que el frío los devorara? Retrocedamos al Eoceno, hace entre 56 y 34 millones de años. La Antártida ya estaba anclada sobre el Polo Sur, pero lo que hoy es un desierto helado era entonces un bosque. En la isla Alejandro I y la península antártica se han descubierto árboles fosilizados que aún siguen de pie. Algunos alcanzan los 23 pies de altura, con sus raíces clavadas en suelo antiguo. Las temperaturas oscilaban entre 55 y 70 grados Fahrenheit, lo bastante suaves para sostener selvas templadas incluso durante los meses de oscuridad polar. Y como no existía una capa de hielo que reflejara la luz solar de vuelta al espacio, todo el planeta funcionaba a una temperatura más cálida. Pero aquel mundo se rompió. El supercontinente Gondwana se fragmentó. Australia y Sudamérica se alejaron, y se abrió un canal de agua entre Sudamérica y la Antártida, el Paso de Drake. Ese único evento geológico engendró la corriente circumpolar antártica, un gigantesco anillo de agua fría que aisló el continente de las corrientes cálidas del norte. Los bosques murieron, el hielo avanzó, y nació la Antártida que conocemos hoy. Lo fascinante es que no ocurrió de la noche a la mañana. Investigadores de la Rice University hallaron polen antiguo en sedimentos frente a la península antártica que demuestra que la región aún estaba cubierta de tundra hace apenas 12 millones de años. Algunas zonas permanecieron libres de hielo muchísimo más tiempo del que nadie imaginaba. La ciencia confirma que el continente tuvo las condiciones adecuadas para albergar vida durante un periodo enorme. La polémica estalla cuando preguntamos cuánto duró exactamente esa ventana habitable, y si alguna vez se solapó con nosotros. Antes de seguir profundizando, tengo curiosidad por saber quién está viendo esto esta noche. ¿Desde qué país está siguiendo la historia? Déjalo en los comentarios. Quiero comprobar hasta dónde llega este relato. En 1929, en el Palacio de Topkapi de Estambul, aparece un fragmento de mapa trazado en 1513 por el almirante otomano Piri Reis. Solo sobrevive un tercio del original, pero lo que queda es inquietante. La costa de Sudamérica y más al sur, una masa de tierra justo donde debería estar la Antártida. Y aparece sin hielo, con un contorno que coincide con la línea de costa real del continente, esa que hoy está sepultada bajo el hielo. La Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1820, 300 años después del mapa. Y los científicos dicen que la región estuvo libre de hielo por última vez hace más de 6.000 años. ¿Cómo cartografió un almirante del siglo XVI una costa que llevaba milenios enterrada? El propio Piri Reis dijo que compiló mapas fuente más antiguos. Pero Graham Hancock va más allá. Sostiene que ciertas secciones muestran una precisión en la longitud imposible para el siglo XVI, pues calcularla en el mar
requiere un cronómetro marino que no se inventó hasta finales del siglo XVIII. Si el mapa es preciso, alguien con conocimientos de navegación muy superiores lo trazó primero. Los escépticos contraatacan. Podría ser una sección mal dibujada de la costa sudamericana, algo común en la cartografía antigua. Y cualquier precisión podría ser coincidencia. Es un punto justo, pero no explica por qué una masa de tierra que se parece a la Antártida aparece en un mapa trazado 3 siglos antes de que nadie supiera que existía. Sea conocimiento antiguo perdido o coincidencia cartográfica, el misterio del mapa de Piri Reis nunca se ha resuelto, y esa incertidumbre lo hace reaparecer cada vez que alguien desafía la cronología oficial de la historia. Si crees que este video merece más atención, pulsa el botón Hype que tienes abajo. Cada hype ayudará a que se recomiende más a menudo. A finales de 1946, Estados Unidos organizó la que sigue siendo, a día de hoy, la mayor expedición de la historia a la Antártida. La llamaron Operación High Jump, y su despliegue fue colosal. Más de 4.700 hombres, 13 buques y decenas de aeronaves, todo bajo el mando del almirante Richard E. Byrd, un explorador polar curtido que ya había sobrevolado ambos polos décadas atrás. La versión oficial hablaba de entrenamiento y cartografía, y cumplieron. Fotografiaron 1,5 millones de millas cuadradas de territorio antártico y levantaron la base Little America 4 sobre la barrera de hielo de Ross. Hasta aquí, todo normal. Lo raro empieza ahora. La misión estaba pensada para durar de 6 a 8 meses, pero la dieron por terminada en menos de 2 meses. Nadie ofreció una explicación oficial de semejante prisa. Por aquella misma época, empezaron a correr rumores de que, durante los vuelos de reconocimiento, Byrd se había topado con aeronaves no identificadas, objetos velocísimos que no encajaban con ninguna tecnología conocida de la época. Y el propio Byrd, en entrevistas posteriores, soltó una frase que dejaba helado a cualquiera. Advirtió que Estados Unidos podría un día enfrentarse a un ataque lanzado desde las regiones polares. Una declaración cuanto menos curiosa para alguien que supuestamente acababa de pasar 2 meses cartografiando hielo vacío. Y luego está el diario secreto, un documento que salió a la luz años más tarde y cuya autenticidad jamás se ha podido confirmar. Según ese relato, el avión de Byrd habría entrado en un valle oculto durante un vuelo sobre el polo, un paraje verde, con un clima templado, completamente imposible en medio de aquel hielo. El diario afirma que allí fue recibido por una civilización avanzada que le advirtió del peligro de las armas nucleares y le pidió a la humanidad que eligiera la paz antes que la autodestrucción. La mayoría de historiadores descarta el diario como un fraude, y es cierto que Byrd nunca confirmó públicamente nada de eso, pero el contexto importa. La historia explotó en una década marcada por el secretismo gubernamental real, el terror nuclear genuino y el final premurado e inexplicable de una de las mayores operaciones polares jamás montadas. Operación High Jump sigue siendo uno de los episodios más debatidos de la historia antártica, y plantó la semilla de casi todas las teorías de conspiración posteriores sobre el continente helado. Aquí va una pregunta rápida. ¿Crees que Byrd vio realmente algo allí fuera? ¿Sí o no? Déjalo en los comentarios antes de llegar a la parte que todavía cuesta más explicar. La historia de Byrd tiene casi 80 años. Acerquémonos al presente. Noviembre de 1995. Un C-130 de la Marina estadounidense despega de la estación McMurdo hacia la tierra de Marie Byrd. 15 científicos de la National Science Foundation llevaban días en silencio absoluto, algo que rompía todo protocolo de radio. El avión llegó y empezó a dar círculos sobre el campamento. El tiempo estaba despejado. Se veía todo con claridad. Las cabañas, los depósitos de combustible, las motos de nieve alineadas. Lo que no se veía por ninguna parte era un solo ser humano. En el suelo, la situación era todavía más inquietante.
Había provisiones para un mes, una radio que funcionaba, pero ni un solo rastro en la nieve, ni señales de lucha, ni cuerpos. 15 personas simplemente habían dejado de existir. Más de una semana después, llamaron al avión de vuelta. Los científicos estaban allí de nuevo, transmitiendo en pánico, suplicando que los sacaran inmediatamente. Subieron al avión en silencio total. Ni una palabra durante las 2 horas de vuelo. Algunos no podían moverse y tuvieron que ser desabrochados y bajados como sonámbulos. Su equipo fue confiscado y enviado a la base Wright-Patterson, donde operaba el viejo proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea. 2 hombres de Washington le dijeron a la tripulación una única cosa: no visteis nada. Esto nunca ocurrió. Y aquí es donde duele. Si esto ocurrió de verdad, ¿por qué no poner a esos científicos ante una cámara y dejar que nos cuenten qué vieron? La respuesta es la columna vertebral de toda esta historia. Quienes podrían contarlo son exactamente quienes fueron borrados del registro. Subieron a ese segundo avión y no volvieron a aparecer públicamente. El único hombre dispuesto a hablar, el ingeniero de vuelo, solo accede a que lo llamemos Brian. La periodista Linda Moulton Howe, que sacó el caso a la luz, trabajó con testigos que se negaron a dar sus nombres. La entrevista que falta no es un hueco en el relato. El silencio es el relato. Y es cierto que todo se sostiene sobre un único testigo, sin fotos ni un segundo tripulante que lo confirme. Pero ese mismo hombre describió algo más: naves sin marcas cruzando el hielo a velocidades imposibles. Y en ese punto, no está solo. Múltiples tripulaciones de la Marina de aquella época describen avistamientos idénticos, tan habituales que se comentaban en el comedor. Una persona inventando una historia es fácil de descartar. La misma historia, con la misma forma, contada por gente distinta, con una carrera que perder y nada que ganar, es mucho más difícil de ignorar. Si esta historia te ha enganchado, dale al botón de like. Es lo único que le dice al algoritmo que empuje historias ocultas como esta a más gente. Llegamos a la pieza que lo encaja todo. Graham Hancock plantea que alrededor del año 1600 a.C., un cometa, o una lluvia de fragmentos, golpeó la Tierra y desató un cataclismo planetario. Y aquí es donde la cosa se pone inquietante, porque los datos le dan la razón. Esa fecha encaja casi al milímetro con el inicio del Dryas reciente, un periodo de cambio climático abrupto que comenzó hace 12.900 años y se prolongó durante 1.300. Lo que ocurrió durante esa ventana de tiempo fue devastador. Las temperaturas globales se desplomaron, los niveles del mar se reorganizaron de forma violenta y una porción enorme de los grandes mamíferos que poblaban el planeta, la megafauna, desapareció en un parpadeo geológico. Durante décadas, la ciencia oficial descartó la idea de un cataclismo repentino. Pero esa postura ha cambiado. Los testigos de hielo extraídos de Groenlandia y la Antártida muestran señales inequívocas de un cambio climático brusco, justo cuando empieza el Dryas reciente. Las capas de sedimento en yacimientos de todo el mundo cuentan exactamente lo mismo. El entorno se alteró de golpe. Algo ocurrió, y ocurrió rápido. Pero la propuesta de Hancock va mucho más allá. Sostiene que en el centro de ese cataclismo no había un grupo disperso de cazadores-recolectores, sino una civilización genuinamente avanzada. Gente capaz de erigir arquitectura compleja, observar los astros y navegar largas distancias, y que fue borrada casi por completo. El mecanismo de ese borrado fue el agua. Al final de la última edad de hielo, el nivel del mar subió 400 pies, unos 120 metros, inundando costas y plataformas continentales enteras. Si una civilización así existió, sus ciudades habrían estado junto al mar, y el mar se las tragó. Sin ruinas, sin rastros. Y aquí viene lo que pone los pelos de punta. Si esto fuera cierto, explicaría algo que lleva décadas dando dolores de cabeza a los arqueólogos. Estructuras como Göbekli Tepe, en Turquía, datadas hace 11.600 años,
muestran una sofisticación arquitectónica que no debería existir en una cultura que supuestamente todavía vivía de la caza y la recolección. Y hay más. Esa misma fecha coincide con el momento en que el filósofo Platón situó el hundimiento de la Atlántida. ¿Casualidad? ¿O el eco lejano de un suceso real, deformado por milenios de mitos? Pero el cataclismo podría tener un segundo rostro, uno que casi nadie menciona. El campo magnético de la Tierra, ese escudo invisible que nos protege de la radiación solar, no es fijo. Se debilita, deambula, y cada cientos de miles de años puede colapsar y voltearse por completo. Durante uno de estos episodios, el campo puede caer hasta el 10% de su fuerza, dejando la superficie terriblemente expuesta. En 2021, un equipo de la Universidad de Nueva Gales del Sur vinculó uno de estos colapsos, el evento Last Champ, con una oleada de alteraciones climáticas y extinciones de megafauna. Los polos no son los puntos fijos que creíamos, y cuando se vuelven inestables, las consecuencias nos alcanzan de lleno, aquí abajo, bajo nuestros pies. Volviendo a tierra firme. En 1912, la expedición de Robert Falcon Scott hizo un hallazgo que parecía un error: hojas fósiles de hayas, a solo 500 kilómetros del Polo Sur. No lo era. Investigaciones posteriores lo confirmaron, y desde entonces, el panorama no ha hecho que profundizarse. En la isla Alejandro I se desenterraron árboles fósiles aún en pie, de más de 20 pies de altura, rodeados de polen y restos vegetales de un bosque templado que prosperó hace unos 100 millones de años. Esto no es especulación, es paleobotánica confirmada. La Antártida fue verde, y las pruebas demuestran que se mantuvo así, al menos parcialmente, mucho más tiempo de lo que imaginamos, con condiciones de tundra persistiendo hasta hace 12 millones de años. Y aquí surge el verdadero problema. El Homo sapiens lleva existiendo unos 300.000 años. Las capas de hielo modernas de la Antártida se vienen formando desde hace más de 14 millones de años. Sobre el papel, las cuentas no cuadran. No hay margen para que los humanos y una Antártida libre de hielo coincidieran en el tiempo. Pero hay una teoría que intenta cerrar esa brecha, y es donde la ciencia se vuelve realmente controvertida. Ya vimos que un cambio magnético puede desplazar los polos del campo. Una idea mucho más radical propone que la corteza sólida del planeta también puede moverse. Se la conoce como desplazamiento de la corteza, o vagabundeo polar verdadero, y sugiere que toda la capa exterior de la Tierra podría deslizarse sobre el interior fundido, como la piel suelta de una naranja girando alrededor de la fruta. Un continente ubicado en una zona templada podría ser arrastrado hacia un polo, y el hielo comenzaría a acumularse casi de inmediato. Pero aquí está la distinción que muchos pasan por alto. Un cambio magnético no desplaza continentes. Los geólogos convencionales son tajantes al afirmar que la tectónica de placas no permite que la corteza se sacuda a esa velocidad, y tratan ambos fenómenos como cosas separadas. La teoría que hemos seguido plantea una pregunta aún más audaz. ¿Y si un único cataclismo, el impacto de un cometa al final de la edad de hielo, hubiera sido lo bastante violento para alterar ambos a la vez? No hay pruebas aceptadas de que así fuera. Pero si hubiera ocurrido, explicaría cómo una Tierra hoy sepultada en el fondo del mundo pudo haber estado alguna vez lo bastante al norte para ser verde, cálida y visible. ¿Sigues ahí? Si tu versión de la historia acaba de resquebrajarse un poco, dímelo en los comentarios, porque la próxima parada ni siquiera está en la Antártida. Y la historia no termina en la Antártida. Si una civilización avanzada fue borrada de nuestro pasado, el hielo no sería la única cicatriz. En 1922, en lo que hoy es Pakistán, los arqueólogos desenterraron Mohenjo-Daro, una ciudad de 4.000 años de antigüedad que desafiaba todo lo conocido. Calles en cuadrícula, alcantarillas cubiertas, saneamiento que el mundo no igualaría hasta milenios después. Estaba construida para decenas de miles de personas, pero bajo aquellas ruinas
Solo aparecieron unas pocas decenas de esqueletos, algunos tendidos al aire libre, uno junto a otro, como si hubieran muerto de pie, sin tiempo ni para caer. Aquí el relato se torció. En los años 70, el investigador David Davenport sostuvo que un sector de la ciudad mostraba las marcas de una detonación violenta, con un epicentro localizable. Fragmentos de ladrillo y cerámica habían sido vitrificados, convertidos en cristal por un calor que ninguna tecnología antigua podría generar. Los defensores de esta teoría lo enlazan con las epopeyas sánscritas de la India, que describen un arma más brillante que 1000 soles, capaz de reducir ciudades a cenizas en un instante. Para ellos no es mito, es memoria de una guerra librada con tecnología que, oficialmente, jamás existió. La arqueología ortodoxa lo rechaza. Argumentan que la ciudad declinó lentamente al desviarse los ríos, que los esqueletos pertenecen a siglos distintos y que no hay capa de explosión ni radiación. Pero la teoría no muere, por la misma razón que nos tiene aquí, porque la versión cómoda de nuestros ancestros primitivos choca con lo que no puede explicar. Y la gente se pregunta qué más ocultaron los libros de texto. ¿Dónde nos deja todo esto? Evidencia fósil que demuestra que la Antártida fue cálida y boscosa. Un mapa de 3 siglos que dibuja una costa sin hielo antes de que nadie supiera que el continente existía. Una operación militar gigantesca cerrada sin explicación, bajo un almirante que advirtió de un ataque desde los polos. Y una catástrofe global documentada que coincide con el momento en que los mitos situaban el hundimiento de la Atlántida. Nada de esto prueba que un mundo perdido yace bajo el hielo, pero demuestra que la historia real de la Antártida no se parece en nada al páramo vacío que nos contaron en la escuela. Algo ocurrió al final de la última edad de hielo, algo que borró vida casi de la noche a la mañana, y el hielo sigue aferrándose a ello. Pero he guardado algo para el final. Todo lo que hemos hablado proviene de los bordes de la Antártida, las zonas que nos dejan ver. Porque existe un lugar que los exploradores han descrito durante casi un siglo, y que jamás aparece en ningún mapa moderno. Lo llamaron el muro de hielo, una barrera vertical que se alza desde el mar helado. Y más allá, algo que unas imágenes de expedición de hace 90 años nunca debieron revelar. Los hombres que las filmaron regresaron cambiados. El material fue enterrado durante décadas. Y cuando veas qué aguarda al otro lado, entenderás por qué intentaron mantenerlo congelado. No te vayas, porque lo que viene es la parte de esta historia que de verdad no querían que encontraras. Y si siempre sospechaste que el colegio se dejó cosas en el tintero, suscríbete ahora. Este canal está hecho para rascar esa picazón. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.